Bueno, los compañeros de la Cámara ya me presentaron. Yo lo que voy a hacer es en, bueno, unos 45 minutos más o menos, exponerles, intentar, bueno, darles una síntesis de lo que es el mercado turístico chino, de cómo es el turista de ahí, que creo que nos interesa a todos. Pues bueno, aquí están por eso, ¿vale? Así que agradecer, en fin, a Sofía, a Opera Global Business, que aquí ha organizado con la Cámara de Comercio esta conferencia. Y ya digo, en mi caso particular lo que hago es darles una introducción, pero, por supuesto, lo más interesante es que ustedes aprovechen después que la señora Liu, que después uno a uno, obviamente conocerán y harán un contacto, pues, en fin, lo empleen para, ya digo, aprovecharse de eso, de que está aquí y es un buen contacto en el mundo turístico chino. Yo, no obstante, insisto, voy a introducirles. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, de muchas cosas, pero claro, no hay mucho tiempo, intentaré hacerlo conciso. Les introduzco un poco a China como país, como mercado, como economía, muy rápido, y vemos un poco el panorama del turismo en general, emisor, receptor, en España en particular. Por supuesto, cómo es el turista chino, nos interesa conocer cómo es en general. Desde luego, pues cada persona es diferente, pero bueno, podemos hacernos un perfil genérico. Servicios, hablar de servicios, creo que antes veía que hay diversas empresas de diferente ámbito, pues, en fin, de ocio, de restauración, de hostelería, todo relacionado con el turismo. Intentaremos ver qué servicios podemos encontrar como común para ofrecerles al turista chino y que se quede contento, que es lo que nos interesa. Y hablar un poco de gestión turística en general, un caso de interés y por último unas reflexiones. Si les parece bien, les hablaré de todo esto. Yo vengo de Barcelona, vivo ahí, aunque soy de origen aragonés, y es la primera vez que vengo a Córdoba. Lo que sucede es que llegué ayer noche y me voy luego. Es un poco dramático porque no voy a poder ver nada de su ciudad. Intentaré en otra ocasión tener más tiempo. Bueno, se reconoce, ¿no? Es el mapa de China, lo de abajo es España y, por supuesto, Andalucía. Entonces, solo citaré unos datos, unas puntualizaciones para que asumamos el tamaño del país, quiere decir, del mercado. ¿Cuántas veces creen que China es de grande comparado con España? Superficie, ¿eh? ¿Cuántas veces? Más del doble, ¿no? ¿Cuántas veces pueden decir? Digan una cifra, no pasa nada. Esto no es un examen. 10 veces, pues 20 veces. 20, muy bien. Y 100 veces Andalucía. En población, la población de China son 30 veces España. Son casi 1.400 millones de habitantes, España somos 46. Creo que Andalucía son 8 millones y pico. Un poco más que Cataluña. Bueno, pues eso supone todo, supone en dimensión, supone en tamaño, es la segunda economía del mundo y bueno, pues el país que, como digo, nos interesa. Hago una puntualización que, hablando así en general, siempre se dice que China es lo oyen mucho, ¿no? la gran potencia, el país más poderoso del mundo. ¿Ustedes creen que lo es? Ya. Sí, ¿no? De alguna forma. Yo diría que no. En general, Estados Unidos sigue siendo el país más potente, poderoso, avanzado del mundo. O sea que China es el segundo de importancia. Pero bueno, Estados Unidos en todo, en fin, en economía, en tecnología, las mejores universidades del mundo están en Estados Unidos. ¿De dónde viene la informática? Bueno, pues obviamente sigue siendo y será la potencia. Militarmente Estados Unidos es mucho más potente. Pero, como digo, China, pues bueno, eso lo sabemos, es la segunda potencia mundial. Esto cabe destacar. Y por ello quiero exponerles de manera sencilla 4 puntos para intentar explicar China. Es un país enorme, muy complejo, muy plural, pero intentaré, fíjense, resumir un poco de todo del país, para que lo intentemos comprender de manera global. ¿Ven? Y, perdonen que vuelva,
¿Por qué quiero que se entienda bien? Porque los chinos, en particular, luego lo veremos, son muy patriotas, son muy amantes de su país, de su cultura. Como mínimo, si hemos de atenderles o hemos de conocerles, hay que saber del país, un poco. Bueno, pues entonces, ¿Japón es una provincia de China? No, es otro país, Singapur. Ya nos entendemos en general, pero hay que saber de cómo es China, de cómo son los chinos, ya digo, sobre todo porque ellos son muy sensibles. Los españoles, que somos más autocríticos, bueno, pues si fuera a hablar mal de nuestro país, nos lo tomaremos incluso a risa a veces, o si no conocen, pero los chinos no. Perdón. Vale, ahí está. Entonces hay 4 fotografías que yo las citaré de arriba abajo, de izquierda a derecha. La primera, la chica esta, que toca un instrumento tradicional, es la tradición, punto número 1. Hola, buenas. Punto número 2, el régimen político, lo institucional. Punto número 3, el patriotismo. Y cuarto, la economía, el capitalismo. Todo lo que acaba en ismo es lo que define a China hoy. Entonces, lo primero, el imperialismo, la tradición. Claro, China es un país de una historia muy, muy larga, de más de 4.000 años. Es el único país prácticamente en el mundo, de los pocos quizá, y sobre todo de los que tienen un poco de identidad, que ha persistido en una misma cultura durante miles de años. Y mantienen unas tradiciones, mantienen una cosmovisión, son conservadores en muchos aspectos con sus valores. Eso ya digo a nivel tradicional. Pues igual que nosotros tenemos una raíz cristiana, occidental, ellos la tienen confucianista, de Confucio. Confucio, que lo dirán mucho, fue un filósofo y es quien dicta, de alguna forma, las normas o las cosas que en el país operan, ¿no? Hábitos, valores, lo que Confucio en su día dejó escrito. Eso a nivel tradicional. Claro, a nivel político, desde el año 49, del pasado siglo, gobierna el Partido Comunista. El mismo, desde hace 66 años. Recientemente, el 1 de octubre, fue el Día Nacional, que es cuando empieza la República Popular. Bueno, no hay mucho que hablar, o bueno, podríamos hablar mucho, pero simplemente saber lo que ahí rige es un sistema de único partido, el Partido Comunista. Lo que pasa es que ya no existe una dictadura personal, como la hubo cuando Mao, como Franco en España, que gobernaron 30 años. Ahora, cada 10 años van turnando los gobernantes. El partido se mantiene, pero los presidentes van cambiando. El punto 3, que son los niños con la bandera que ustedes ven ahí, eso lo definimos como patriotismo. De nuevo, es decir, los chinos son muy amantes de su país, son muy rigurosos con lo suyo, con su bandera. Los niños, bueno, en las escuelas en general, cada mañana hacen un homenaje a la bandera. Aquí también se hacía, pero eran otros tiempos. Ahora ya, pues quizá no corresponde o es diferente. Y por último, la parte que más nos interesa es la economía capitalista. Claro, mucha gente dirá, entonces China, aunque tenga una política, un régimen comunista, la economía es capitalista, ¿no? Es una economía totalmente capitalista, ¿verdad? Pues no. Porque gran parte de la economía todavía es comunista. Público. Es decir, los bancos, la energía, las telecomunicaciones, muchos sectores son públicos, son del gobierno. Ya digo. Pero es verdad que muchos sectores de la economía se han abierto. Se han abierto al capital extranjero, ahora China comercia mucho, bueno, pues eso es la parte abierta de la economía, que año a año le va ganando terreno a la parte pública. Pero como digo, es un proceso, no es China una economía como en general la occidental, más abierta, sino que tiene una parte muy importante pública. Eso se lo cuento para que entendamos el país a grandes rasgos, ¿vale? Es complejo, pero bueno, creo que con estos 4 puntos podemos hacernos una idea. Bien, lo que más nos interesa, el turismo, ¿no? Y tal y como me indicaron aquí la Cámara de Comercio, les hago una exposición de todos los ámbitos para después ir al que más nos interesa. Bueno, todo lo que es el
el turismo chino, o sea, el que entra, el que sale, todo el sistema turístico está regulado por lo que llaman ahí la Administración Nacional del Turismo, que es bueno, un departamento del gobierno. Allí ven el edificio, por supuesto, de estilo soviético, muy solemne, y debajo hay lo que llaman un sello de calidad. Esto, sus empresas podían aspirar a tenerlo, no es fácil, por supuesto, el Corte Inglés lo tiene, una empresa muy potente, ¿verdad? Es el sello que da el gobierno chino a las empresas que ofrecen pues, un alto estándar de calidad. Eso sí, ya que estamos hablando de sellos, hay una empresa en Andalucía, además, que tiene la sede en Sevilla y que en otras conferencias que darán otras cámaras de comercio hablarán sus responsables, que se llama Chinese Friendly. No sé si la conocen. Esta empresa, luego quizá la citamos, son de los directivos, son amigos míos. Ellos se dedican a asesorar sobre el turista chino. Sí, aparte están en Sevilla, los tienen cerca, con lo cual ahí dejo el consejo. Chinese Friendly se llama. Sí, está bien. Bueno, lo primero, en China hay lo que llaman el turismo interior. Es decir, la gente, los chinos que se mueven en China, claro, ustedes ahí ven muchos, por supuesto. Sí, en lo que es China, es un sector muy importante. Porque, claro, el 90% de los chinos no van a salir del país, de momento. No salen, pero les gusta mucho viajar. O sea, en China hay mucho para ver, muchísimo, muchos paisajes, todos los climas, cualquier tipo de arte, monumento, paisaje. Y los chinos pues recorren el país y alimentan ese turismo interior que es muy importante. O sea, cientos de millones de chinos salen, visitan el país, eso a nivel interno. Bueno, esto nos interesa saberlo, pero no tan en profundidad. El turismo extranjero, claro, no tiene mucha importancia, porque aunque ha crecido mucho, y ahora mismo, luego creo que aquí vamos a ver datos, ahora llegan a China 55 millones de turistas extranjeros, pues casi como España, ¿no? Lo que sucede es que en el caso de España el turismo extranjero es muy importante para la economía, en China no. En China la economía es mucho más grande y aparte hay muchos más turistas interiores, no supone mucho impacto. Pero bueno, como digo, ya cada vez, últimamente es verdad que, si fijan los datos, se ha estancado un poco el turismo extranjero, ¿eh? No está creciendo, pero bueno, está a un nivel ahí de la cuarta posición en el mundo. Pero lo que sí que crece mucho más y ha venido creciendo en los últimos años, sobre todo por la apertura económica. Es decir, cuando China se abre económicamente, el Partido Comunista sigue gobernando, pero grandes partes de la economía se abren, ¿no? ¿Y qué permiten? Que la gente pueda salir. Claro, hace 20, 30 años, la gente, entre comillas en general, ni salía ni entraba prácticamente. Unos miles de personas, pero no tenía entidad. Y con la liberalización, pues también lo que han hecho ha sido emitir visados, dejar que la gente salga del país para visitar el mundo. De igual forma que la gente, al revés, viaja ahí. Bueno, en cualquier caso, es nuestro turista favorito. ¿Por qué? Pues porque gasta mucho, esto nos interesa, porque son muy cívicos, son educados, les gusta mucho España. Bueno, pues para eso estamos aquí para hablar del turista chino. En este caso está en Londres, pero bueno, ya entendemos el turista emisor, ¿no? Allí, en esta gráfica que saca la OMT, ahí hay datos, bueno, yo se los indico porque aparte está muy pequeño, datos de gastos. De un año a otro, fíjense el crecimiento de 128.000 millones de dólares de gasto, pasa a 160 y pico mil millones. O sea, el crecimiento está siendo muy grande. Eso en gasto. Y en lo que es número de turistas, el año pasado salieron, ¿cuántos creen? ¿Cuántos turistas chinos salieron? Imagínense. Sí, de China al exterior. Imaginen. 107 millones. 107 millones de chinos que viajan fuera. Bueno, esto es interesante, ¿no?
Pero ojo, las cifras como todo, lo cuantitativo siempre esconde, hay que analizar bien las cosas. De esos 107 millones, en realidad, porque bueno, siempre hay que hablar de las oportunidades y de las realidades. Yo estoy aquí para concienciar, para introducirles, pero tampoco para, en fin, para ocultar datos. Esos 107 millones, el 90% no se mueven de un círculo escaso de China. Es decir, viajan al sudeste asiático, todo lo que es, pues, sobre todo Tailandia, la mayoría van a Tailandia, y viajan también, los chinos en su mayoría, a las ciudades autónomas. Es decir, cuando ellos, los chinos, van a Hong Kong y Macao, esas ciudades se considera, en la práctica o estadísticamente, como el extranjero. Se contabiliza así. Porque son partes de China donde hay una frontera. Es como si en España, bueno, pues imagínense, por comparar, es como si Gibraltar fuera de soberanía española, pero la frontera estuviera ahí y viajamos a Gibraltar, pero eso ya sería viajar al extranjero. Pues como digo, China tiene unas ciudades que son China, pero que en la práctica hay una frontera y es donde la mayoría de turistas van a ir. Y luego hay un 10-15% que ya pues van más a América del Norte y a Europa. Y de esos, muy pocos van a España. Y de esos muy pocos, lamentablemente, muy pocos van a Andalucía. Es así, no es fin. No es ni bueno ni malo. Bueno, es malo, por supuesto, estamos en Andalucía. Algo habrá que hacer, porque como digo, vienen muy poquitos. Vamos a ver algunas cifras para que las conozcan. Ya, turismo chino, en particular en España, a nivel nacional. Este gráfico muestra un crecimiento, bueno, tampoco es exponencial, pero es considerable, ¿eh? En fin, la tabla, bueno, llamémosle la barra, la columna de la derecha, corresponde al año pasado, porque al fin y al cabo tenemos que contabilizar los años a año acabado. Entonces, en 2014 llegaron 288.000 turistas. ¿Les parecen muchos? Pocos son, ¿no? ¿Cuántos ingleses vienen a España? ¿Cuántos creen? Díganme una cifra, no sé. ¿Cuántos? Algunos millones, ¿no? Diga, no pasa nada. Si exagera o si se queda corto, no le vamos a penalizar. No sé. 5 millones, dicen. Son 15 millones de ingleses, ¿eh? Bueno, pues chinos vienen 288.000, que es el 0,4%. Bueno, pues como digo, hay un crecimiento considerable. Hay dos puntos positivos principalmente. El crecimiento, que es, bueno, es amplio, más del 20%, y su nivel de gasto, que es muy alto. Es quizá de los más altos de turistas que hay en España. Pero ojo, no sé si lo ven ahí, yo se lo digo. De esos 200, casi 300.000 que vinieron el año pasado, el 60%, ¿saben a dónde van? A la región de donde yo vengo, a Cataluña. 60%. El 20% van a Madrid. Y el 9% aquí, Andalucía. Bueno, Córdoba, por supuesto, pues por desgracia muchos menos. Yo lo dejo ahí como, en fin, como un dato para tenerlo en cuenta a nivel empresarial, público. Yo no soy nadie aquí para, en fin, ni para aconsejar ni para dinamizar, pero bueno, es un dato a tener en cuenta, ¿no? Ustedes con las instituciones públicas, que como siempre digo, yo fui concejal, sé bien lo que es trabajar lo público y lo privado, que es fundamental. En Andalucía hay un sector público que funciona bien, pero pues hay que hacer incluso las cosas, en el tema de China, incluso mejor si se puede, porque ya digo, los datos son esos. Si vienen pocos turistas a nivel nacional, y a Andalucía muy pocos. Pues yo, como digo, animo a que eso hay que moverlo. En Cataluña tenemos la suerte de que la inmensa mayoría ya nos vienen ahí. Pero bueno, ya que estamos aquí, como digo, les animo. El señor Kurt, de origen alemán, que vive en Sevilla, que es el presidente de Chinese Friendly, él, bueno, su previsión dice que los chinos superarán el 1.000.000 de llegadas en 2020. Bueno, pues Dios le escuche y nosotros nos aprovechemos, ¿no? Vamos a ver. Ya digo, hace poco venían muy pocos y está aumentando muchísimo. En fin, lo iremos viendo. Lo siguiente
que quiero contarles es, a grandes rasgos, un perfil del turista chino. Si es posible hacerlo, que creo que sí. Bueno, hay unas estadísticas, hay unos análisis que te dicen, bueno, los chinos son en general así.